Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Para quienes nos visitan por primera vez, soy, y me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a miles de corazones alrededor del mundo, especialmente a los fans de la exitosa serie turca Senkalkam. Sí, amigos, vamos a hablar de la historia real, o al menos de lo que hemos podido presenciar, entre dos de sus protagonistas más queridos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Seamos sinceros, cuando vemos una química tan palpable en pantalla, esa conexión casi eléctrica que traspasa la televisión, es inevitable que nuestra imaginación empiece a volar. Y en el caso de Hande y Kerem, esa chispa era tan evidente que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, para la alegría y el suspiro de millones de fans. Fue realmente un cuento de hadas que trascendió la ficción. ¿Qué sucedió detrás de cámaras? ¿Cómo evolucionó su relación? Prepárense porque vamos a desgranar los momentos clave, las especulaciones y, por supuesto, la confirmación oficial que hizo temblar las redes sociales. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, si eres un amante de las noticias del mundo del espectáculo, de las curiosidades y de las historias que nos tocan el corazón, te invito a que le des clic al botón de suscribir aquí abajo. Y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vayámonos a Estambul y a ese set de grabación que se convirtió en el escenario de una historia de amor que muchos deseábamos ver fuera de la ficción. Hande Erçel con su belleza etérea y su carisma arrollador, y Kerem Bürsin, con su estilo desenfadado y esa sonrisa que derrite hasta el corazón más escéptico, formaron una pareja en Senkalkam que francamente se robó el show. Sus personajes Eda YLDZ y Serkan Bolat eran la personificación de esa dinámica de amor-odio que tanto nos gusta, esa montaña rusa de emociones llena de tensión, de malentendidos, pero sobre todo, de una atracción innegable que vibraba en cada escena. Y esa química, esa forma de mirarse, de tocarse, de interactuar, era tan natural, tan genuina, que las teorías de que algo más estaba sucediendo entre ellos eran pan de cada día, alimentando las conversaciones en foros y redes sociales. Al principio, como suele suceder en estos casos, todo eran especulaciones, susurros que se tejían entre los seguidores de la serie. Los medios turcos, siempre atentos a cada movimiento de sus estrellas, no dejaban pasar la oportunidad de capturar cualquier indicio, cualquier pista, que pudiera confirmar la naciente conexión. Se les veía juntos fuera del set, asistiendo a eventos promocionales, compartiendo comidas en restaurantes íntimos, siempre bajo el acecho discreto de los paparazzis. Las fotos y vídeos que se filtraban en redes sociales, a menudo con una calidad dudosa pero una carga emocional inmensa, encendían la llama de los fans, que las compartían con euforia. Cada publicación de uno de ellos que mencionaba al otro de forma casual, cada me gusta recíproco que se detectaba en sus perfiles, cada comentario aparentemente inofensivo, era analizado con lupa, diseccionado hasta el último detalle. Era como un apasionante juego de detectives para los seguidores de la serie, armando el rompecabezas para confirmar lo que sus ojos veían y sus corazones sentían, que entre Hande y Kerem había algo más que una simple relación profesional. Y no es para menos. La forma en que construyeron a Eda y Serkan fue magistral, una obra de arte dramática que atrapó a millones. Vimos cómo su relación, nacida bajo un acuerdo contractual, envuelta en sarcasmo y conveniencia, evolucionó de manera orgánica hacia una profunda conexión emocional. La transformación de sus sentimientos era palpable, cada mirada, cada palabra, cada gesto, era una pincelada en el lienzo de su amor. Vimos las vulnerabilidades de Serkan, ese hombre aparentemente frío y calculador, con una coraza de profesionalismo a su alrededor, que se iba derritiendo poco a poco ante la espontaneidad, la calidez y la autenticidad arrolladora de Eda. Y viceversa, vimos cómo Eda, a pesar de su espíritu libre y su carácter impulsivo, encontraba en Serkan un refugio, un pilar de fortaleza y un amor inesperado que la hacía florecer. Esa transformación, esa química en pantalla, esa autenticidad que irradiaban, hizo que la audiencia se enamorara de la pareja tanto como de la trama misma. Y cuando esa magia, esa conexión especial, se extiende más allá de las cámaras, bueno, el público, hambriento de historias de amor, quiere más, mucho más. En numerosas entrevistas durante la emisión de la serie, tanto Hande como Kerem siempre mantuvieron una postura profesional, definiendo su relación como una gran amistad y un compañerismo excepcional en el set. Y es natural que, así fuera, estaban trabajando juntos en un proyecto ambicioso, compartiendo largas jornadas de grabación,
viviendo intensamente las emociones de sus personajes. Sin embargo, las miradas fugaces, los gestos de complicidad que a veces se escapaban, la forma en que se defendían mutuamente públicamente ante cualquier crítica, dejaban entrever una intimidad que iba más allá de la amistad. Recuerdo perfectamente cómo cuando alguien hacía un comentario negativo o injusto sobre uno de ellos, el otro salía en su defensa con una vehemencia y una lealtad que uno espera en una relación verdaderamente cercana, demostrando un vínculo que trascendía el guión. El punto de inflexión, ese momento crucial en el que las especulaciones se convirtieron en una realidad casi palpable, llegó con sus viajes. Los fans, siempre observadores, empezaron a notar que sus itinerarios de viaje coincidían de manera sospechosa. Que si uno estaba disfrutando de unas vacaciones en cierto destino exótico, al poco tiempo el otro también aparecía por allí, como si el destino los uniera geográficamente. Se empezaron a compartir fotos en las mismas locaciones, en los mismos paisajes, aunque inicialmente no aparecieran juntos en ellas. La isla de las Maldivas se convirtió en un escenario clave, un paraíso tropical que pareció albergar su romance naciente. Varios medios turcos e internacionales publicaron imágenes, a menudo capturadas por otros turistas o desde la distancia, de Hande y Kerem vacacionando juntos, disfrutando del sol, del mar y de la compañía mutua. Esas fotos, aunque no eran retratos íntimos, eran la prueba contundente para muchos, la confirmación visual de lo que ya sospechaban. Fue durante esa época que la presión sobre ellos aumentó significativamente. Los fans querían saber, querían una confirmación oficial, un sí somos pareja. Y la verdad es que muchas veces las celebridades intentan mantener su vida privada fuera del ojo público por un tiempo, buscando un espacio de intimidad en medio de la vorágine mediática. Es comprensible. Pero cuando se genera tanta expectativa, cuando la curiosidad del público se convierte en un clamor, la confirmación, tarde o temprano, llega. Y en este caso esa confirmación fue un evento en sí mismo, un momento que se grabó en la memoria de los seguidores. Finalmente, después de meses de intensos rumores, de análisis de fotos y de especulaciones, Hande Erçel y Kerem Bürsin hicieron oficial su relación. Y lo hicieron de una manera que resonó con fuerza, que dejó a todos boquiabiertos y emocionados. No fue una declaración escrita fría o un comunicado de prensa genérico enviado a los medios. Fue en un evento público, en una alfombra roja, en medio de flashes y cámaras que buscaban capturar cada instante, donde se mostraron juntos, tomados de la mano, sonriendo con una complicidad que lo decía todo. Esa imagen se volvió icónica, un símbolo de su amor. Capturaba no solo la confirmación de su romance, sino también la alegría palpable, la seguridad y la complicidad que compartían. A partir de ese momento su relación se convirtió en un tema recurrente en los medios y en las redes sociales, pero ahora desde una perspectiva diferente. Ya no eran rumores, eran hechos, una historia de amor que los fans celebraban y que la prensa cubría con deleite. Y los seguidores, en su inmensa mayoría, celebraron esta unión, viéndola como la culminación de la magia que habían presenciado en pantalla. Verlos juntos en la vida real, después de haberlos visto enamorarse perdidamente en la ficción, era como ver un cuento de hadas hecho realidad, una fantasía que se materializaba ante sus ojos. Comenzaron a compartir momentos en sus redes sociales, fotos de su día a día, de sus viajes, de sus momentos de ocio, mostrando una relación sólida, construida sobre la base del respeto mutuo, la admiración profunda y, por supuesto, un amor evidente que irradiaban en cada publicación. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a veces implacable mundo del espectáculo, las relaciones públicas están siempre bajo escrutinio constante y la felicidad a menudo se ve expuesta a pruebas. Y aunque su relación parecía ir viento en popa, viento a favor, imparable el tiempo, y los vaivenes inesperados de la vida, a veces toman caminos que nadie anticipa. Hace aproximadamente un año comenzaron a circular rumores, primero como un murmullo distante, de una posible ruptura. Al principio eran solo especulaciones, pero cada vez se hacían más fuertes, ganando terreno en las conversaciones y en los titulares. La ausencia de publicaciones conjuntas en sus redes sociales, los cambios sutiles en la forma en que interactuaban en línea, la falta de apariciones públicas juntos que antes eran habituales, todo alimentó las dudas y las conjeturas. Y efectivamente, tras meses de rumores persistentes, de preguntas sin respuesta y de creciente preocupación entre sus seguidores, se confirmó la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Fue un golpe par. A muchos de sus fans, que se habían encariñado tanto con la pareja, que habían invertido sus emociones en su historia de amor.
La noticia de su ruptura generó una ola de tristeza y sorpresa, un suspiro colectivo de decepción. Muchos esperaban que su historia de amor fuera una de esas que perduran, un ejemplo de que la magia de la ficción podía convertirse en una realidad para siempre. A pesar de la dolorosa noticia de la separación, es importante destacar el respeto y la madurez con la que ambos manejaron la situación. No hubo escándalos públicos, no hubo declaraciones hirientes o acusaciones veladas. Ambos se refirieron a su tiempo juntos con cariño y agradecimiento, reconociendo la importancia que tuvieron el uno para el otro en sus vidas. Han demostrado que aunque una relación romántica llegue a su fin, el cariño y el respeto mutuo pueden perdurar, y que la amistad, construida sobre experiencias compartidas y afecto genuino, puede ser un legado valioso y duradero. La historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin es un recordatorio conmovedor de que a veces, la magia que vemos en la pantalla, esa conexión que nos cautiva y nos hace suspirar, no se queda solo ahí, sino que se traslada a la vida real, tejiendo historias de amor que nos inspiran. Nos mostraron que dos personas talentosas y carismáticas pueden encontrar una conexión profunda, forjar momentos inolvidables y, aunque los caminos se separen, dejar una huella imborrable en quienes los admiramos y seguimos sus trayectorias. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, nos demostró la fuerza del amor, la intensidad de la química y la profunda conexión humana que puede surgir entre dos almas. Y aunque hoy ya no estén juntos románticamente, el recuerdo de su historia, la intensidad de su conexión y el cariño que generaron en miles de fans, eso sí que es real, tangible y perdurable. Así que, para resumir este fascinante recorrido, hemos viajado a través de los rumores iniciales que desató su increíble química en Senkalkam. Hemos sido testigos de la confirmación oficial de su relación que encantó a millones de corazones alrededor del mundo, y hemos reflexionado sobre su posterior separación, destacando el respeto y la madurez con la que ambos han manejado sus vidas personales y sus decisiones. La historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin nos enseña que las relaciones son complejas, que la vida tiene sus altibajos, sus momentos de alegría y sus despedidas agridulces, pero que el cariño y la admiración mutua pueden ser un legado perdurable, un tesoro que queda guardado en la memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las historias de amor más comentadas del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar esta fascinante historia, de revivir esos momentos que nos hicieron suspirar y soñar. ¿Qué les pareció? ¿Creen que su química en pantalla fue un fiel reflejo de su relación real? ¿Tienen algún recuerdo favorito de Hande y Kerem, ya sea en la serie o en su vida personal? Me encantaría saber sus opiniones y sus momentos más especiales. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo y valoro cada uno de ellos con gran interés. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden regalarme un gran like, un pulgar arriba que nos motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a traerles las historias que más les interesan. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con quien creen que le pueda interesar esta fascinante historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse nuestras próximas historias, nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.